Y vamos a hablar de un tema que está absolutamente en el tapete, es el tema de la actualidad política y nacional de las últimas jornadas. Estamos hablando del tercer retiro y el recurso presentado en el Tribunal Constitucional por el gobierno. Y estamos con Sergio Verdugo, abogado constitucionalista e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo le va, abogado Verdugo? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas. Muchas gracias a ti, Francisco. Encantado de estar acá. Bueno, son días de mucho movimiento para el Tribunal Constitucional, para todo lo que tiene que ver con este tercer retiro. Para acá. Bueno, son días de mucho movimiento para el Tribunal Constitucional, para todo lo que tiene que ver con este tercer retiro. Y la gente se pregunta, a ver, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Es común? Porque yo creo que para la gran masa, el Tribunal Constitucional como que se hizo conocido con esto de los retiros, lo que pasó en diciembre con el segundo y ahora lo que está pasando con este tercero. Pero explicarnos un poco en qué consiste esta entidad, cómo funciona para la gente que no tiene tanta información sobre eso. Mira, el Tribunal Constitucional es una institución bien común en el mundo. En realidad, cuando los países dictan una constitución, tienen que preguntarse cuáles son los mecanismos para protegerla de posibles infracciones. Entonces, es común que frente a posibles infracciones de parte de las mayorías legislativas uno tenga algunos principios elementales que no estén a disposición de la democracia regular, sino que porque ellos se entienden como superiores, como las condiciones para mantener la democracia, los derechos fundamentales, etcétera. En Chile tenemos control constitucional de la ley desde la Constitución del 25, pero Tribunal Constitucional propiamente tal lo tenemos desde la reforma constitucional que aprobó el expresidente Eduardo Frei en 1970. Ese tribunal duró muy poco, digamos. Después se restableció con la Constitución del 80 y después se modificó mucho con la reforma constitucional del presidente Lagos del año 2005. Exacto, es un tribunal compuesto por son 7 miembros, ¿cierto? Son 10 miembros. Eran 7 miembros. Sí, eran 7 miembros antes de la reforma del 2005. Perfecto, y ahora son 10. Ahora, son 10, sí. A ver, ¿cómo le pregunto esto? Porque obviamente ellos tienen que velar por el respeto de la Constitución, pero ¿existe el contexto al momento de la deliberación? Me explico. Porque si uno tiene cierta lógica, si fallaron de una manera en diciembre con el segundo retiro, la lógica indicaría que van a fallar igual en este tercer retiro. ¿O existe un contexto, una evaluación de lo que pasa, la temperatura ambiente, la situación, una pandemia, etcétera, etcétera? ¿O aquí lo que se vela simplemente es la ley, la letra, lo que dice la Constitución, la tinta, lo que está sobre el papel? ¿O existe también una deliberación más bien conceptual de lo que está ocurriendo en el país? Mira, los jueces en general tienen la obligación de fundamentar sus votos sobre la base del derecho. Entonces ellos tienen que verificar si los argumentos jurídicos tienen asidero. Y si el caso es similar al caso que resolvieron el año pasado, que lo es parcialmente, ¿no? Debieran resolver igual, pero todos sabemos que hay factores extrajurídicos que también influyen. Hay una literatura politológica ya bastante robusta que muestra que los condicionantes políticos pueden producir algunos giros en la votación de algunos ministros. Pero si uno mira en particular cómo está conformado el tribunal hoy día y la causa que le llegó hoy día, yo creo que se hace bastante poco predecible qué es lo que el tribunal va a fallar en definitiva si es que el presidente de la República no retira el requerimiento, ¿no? Lo primero es entender que el ministro Romero, que es un ministro que votó en contra del requerimiento el año pasado, podría votar a favor porque en su voto particular él dejó abierta la posibilidad de que el día de mañana estuviera a favor de acoger requerimientos de este tipo. Y además los 4 ministros que votaron en contra del requerimiento el año pasado podrían eventualmente estar a favor de una parte del requerimiento de este año, que es el que tiene que ver con las rentas vitalicias. Entonces hay muchas condicionantes jurídicas y políticas que lo hacen distinto. Otra cosa que lo hace distinto es que no hay un proyecto paralelo legislativo que se haya presentado, como ¿no? En diciembre. Como en diciembre, aunque eso no es un argumento jurídicamente válido que uno pudiera invocar frente a los jueces, obviamente que presenta una condicionante política distinta. Y lo otro es, son las ya conocidas divisiones que hay al interior del tribunal, que es una institución que hoy día está lamentablemente muy, muy debilitada. Ahora, para usted, abogado, esta no es carrera corrida, no es que se va a reiterar así de manera espejo lo que pasó en diciembre.
No, yo creo que este es un caso que tiene suficientes diferencias como para hacer que el resultado sea impredecible. Ahora, justamente porque el resultado es impredecible, los actores políticos hoy día están algo desordenados, ¿no? Algunos quieren presentar una acusación constitucional, otros están forzando al gobierno para negociar otras condiciones o aprobar este mismo proyecto con modificaciones, ¿no? En la incertidumbre que produce este caso, lo que hace que la presión política se canalice de una forma tan especial y tan seria hoy día, ¿no? Sí, bueno, está muy revuelto todo. Incluso hoy día diputados UDI le solicitaron al gobierno retirar este requerimiento en el Tribunal Constitucional y promulgar lo antes posible este tercer retiro. Ahora está este tema con la propuesta o el requerimiento del senador Carlos Bianchi sobre la situación de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Bram, a quien se le solicita que se le inhabilite en la revisión de este requerimiento por su supuesta relación con el presidente durante el primer gobierno de Sebastián Piñera como funcionaria del gobierno. Sí, mira, este tipo de críticas que se le suelen hacer a la ministra Bram no son nuevas. Ahora, lo novedoso ahora es que se está pidiendo que ella se inhabilite y se está pidiendo que se declare la implicancia. Esto es algo que solamente los ministros del tribunal pueden pedir, de acuerdo al artículo 22 de la ley orgánica del tribunal, y los ministros podrían eventualmente considerarlo. Ahora, yo creo que no existen argumentos de fondo para esto, porque si uno pensara que los ministros tienen que inhabilitarse por opiniones que dieron en sus fallos, ¿no? Porque esta fue el voto dirimente que dio ella en el fallo donde ella participó el año pasado, entonces los ministros tendrían que inhabilitarse de votar en primer lugar y nunca podrían conocer casos similares, ¿no? Esta norma está pensada para cuando los ministros opinan sobre los casos puntuales fuera de las sentencias donde ellos participan. De lo contrario, no podrían ejercer su función judicial, lo que es un absurdo. Por último, abogado, esto se ve el martes, ¿cierto? ¿Y cuándo debería salir la resolución? ¿Es rápido? Mira, se supone que el martes vamos a saber sobre la admisibilidad. Debiera ser el martes, y después de que se declara admisible, asumiendo que se declara admisible, hay un plazo de 10 días para dictar sentencia. Ese plazo de 10 días podría prorrogarse eventualmente por 10 días más. Sí. Ahora, a mí me llamó, son 10 integrantes que tienen una presión grande, o sea, están todos los focos sobre ellos. No debe ser fácil estar en el pellejo hoy día de los ministros. No, para nada, no. En general los tribunales constitucionales están, una de sus funciones es ser los árbitros de los procesos políticos, ¿no? Lo que pasa es que son procesos generalmente mucho más de élite, o sea, de la élite política, de temas muy complejos. Este es un tema transversal absolutamente, está todo el país pendiente. Sí, no, mira, cuando tenemos conflictos políticos de esta naturaleza necesitamos un tercero imparcial que sea capaz de resolverlos de acuerdo a derecho, porque de lo contrario los procesos se hacen inestables, se hacen poco predecibles, y las condiciones de la democracia, que hacen posible la democracia, empiezan a debilitarse todavía más. Por eso el rol del Tribunal Constitucional es tan importante, pero es un rol muy, muy difícil. Y cuando hay un tribunal tan debilitado y que ha perdido tanto prestigio, obviamente que es un tribunal que arriesga que arriesga su autoridad misma, ¿no? Sí. No es lo mismo que lo que ocurre con tribunales que cumplen funciones similares en otras partes del mundo, que se han ganado un prestigio muy importante, y sus fallos suelen producir sentencias menos traumáticas para los procesos políticos, pese a que resuelven casos políticos tan importantes como este, ¿no? Sí. Imagínate la Corte Suprema de Estados Unidos resolviendo el caso de Bush contra Gore, ¿no? Para ver quién es el presidente en definitiva, ¿no? Claro, o sea, ¿qué sentencia más importante que esa? Elegir el presidente, sí. Exactamente, pero necesitamos, es importante que las democracias constitucionales tengan mecanismos para resolver este tipo de disputas muy importantes, porque estas son las condiciones que hacen posible que la democracia se estabilice y no se deteriore. De lo contrario, le daríamos una mayoría circunstancial que tiene intereses por preservar su propio poder, resolver estos casos, y eso obviamente que hace que la democracia sea menos competitiva, y tal vez no sea sostenible en el largo plazo. Abogado Sergio Verdugo, constitucionalista e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, le queremos agradecer por su tiempo, como siempre un placer, que esté muy bien, buen fin de semana. El placer es mío, Francisco, muchas gracias. Ahí estaba, un tema total.